tardes. Ahora muy sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, así es, ahora lo escucho muy bien. ¿En el recinto? Sí, así es, en el recinto, porque se está por votar en particular uno de los proyectos en tratamiento en esta sesión. Bien, ¿cuál es ese proyecto? ¿En qué andan ahora? En realidad el de precursores químicos, el que en verdad produce una serie de modificaciones y crea el Consejo Federal de con relación a los precursores químicos. Y hay además un incremento de penas, ¿en qué consiste? Bueno, en realidad con relación a precursores químicos, en verdad tiene que ver con tipificar el delito con referencia a esos precursores químicos. La ley de estupefaciente habla de otras cuestiones, pero no incorpora estos términos. Precursores químicos, que son justamente las sustancias que tanto sirven para la fabricación de drogas legales, en este caso los medicamentos, como los estupefacientes. Bueno, nosotros desde nuestro bloque hemos hecho una verdadera observación, una crítica a cómo se ha venido manejando, especialmente a partir del gobierno anterior, el registro de precursores químicos, ¿no es cierto? Creo que tenemos problemas de financiamiento y problemas de administración con relación a ese registro, y por eso desde este bloque estamos presentando un proyecto para lograr un efectivo control de los desvíos, en todo caso, de los productos químicos que sirven para fabricar estupefacientes. Hoy por hoy este registro en manos de un ente cooperador no es garantía de ningún control, y las pruebas están a la vista con el caso. Ahora, diputada, ayúdeme con esto, porque no alcanzo a entenderlo. ¿La tipificación va a ser así de amplia, precursores químicos? Porque hay como una práctica donde había una cierta descripción detallada y entonces te decían, no, esto está modificado, no entra ahí. Claro, justamente la tipificación de los delitos con relación a los precursores químicos empieza por incorporar en la ley justamente este término, precursores químicos, no solamente materias primas, sino también precursores químicos. Y convengamos que usted hace una lista, pero esa lista la tiene que actualizar, porque usted sabe que para fabricar un estupefaciente, si esta sustancia está prohibida, se formula de otra manera, de manera tal que ese juego se presta justamente, la lista hay que actualizarla, hay que estar muy atentos, hay que tener un control muy efectivo del mercado legal, porque tiene directa incidencia en el mercado ilegal. Porque modifican la composición y quedan cubiertos después. Exacto. A ver, el mercado legal, eso está comprobado en el mundo, hay que fiscalizarlo, hay que controlarlo, porque verdaderamente incide en el mercado ilegal. Hoy la Argentina, con la organización que tiene y con el REMPRE a la cabeza, verdaderamente no puede garantizar ese control, y por eso decía que la efedrina es el caso paradigmático de esta falta de control. Que se importó cuánta más de la necesaria para cubrir toda la producción de medicamentos en Argentina en su momento. Mire, la producción de medicamentos necesita entre 300 y 1.500 kilos de efedrina por año. Nada. Se imagina que se han importado 47.000 kilos, bueno, usted ve la distancia. Clarísimo. ¿No? Diputada, se va a tratar más adelante un proyecto, bueno, en realidad son dos, ¿no es cierto? Vinculados con reformas en los fueros, criminal de la capital federal y en el federal. Qué interesante eso, leímos su dictamen en disidencia. Cuéntenos un poco de qué se trata y por qué usted apoya con particularidades. Bueno, ustedes justamente estaban recién hablando al respecto, ¿no es cierto?, de las vacantes, y en verdad, tratar de pasar entonces estas vacantes, de esta solución de coyuntura, de incrementar la cantidad de tribunales orales en lo criminal federal de la capital federal, bueno, me parece que es una iniciativa que no puede no apoyarse, ¿no es cierto? Ahora, el problema de la justicia no es solamente el problema de la congestión. El problema de la justicia es el sistema de justicia. Si usted le dé más recursos a un sistema que ha demostrado ser ineficaz, poco transparente, lerdo, por no decir perezoso, no va a modificar el sistema de justicia. El problema de fondo es modificar ese sistema. Claro, porque ahora lo que se va a hacer es crear nuevos, sacarlos a una jurisdicción y ponerlos en otra, pero en el criminal federal, duplicar la cantidad de tribunales. Claro, la jurisdicción federal tiene que ver con los delitos complejos. Los delitos complejos son corrupción, trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas.
Bueno, las causas de criminalidad compleja en este país tardan un promedio de 14 años. Esa mora es sinónimo de impunidad. Sí. Esa es la verdad. La ineficiencia se traduce técnicamente en impunidad porque pasan tantos años que al final no hay sanción porque las causas prescriben. Entonces, a ver, ¿de qué se trata eso? ¿De dar una solución de coyuntura o de que verdaderamente ataquemos el problema de la justicia federal, que ataquemos la ineficiencia de esa justicia, la lentitud de esa justicia? Bueno, para eso tenemos un código penal, procesal penal, que bueno, está vigente pero suspendido, y uno viejo que está derogado pero vigente. Sí. Es decir, tenemos que pasar agonizando. Bueno, tenemos que pasar de una buena vez al sistema acusatorio. ¿Qué significa el sistema acusatorio? Primero, significa que hay plazos. Estamos hablando de que hay otros plazos. Sí. Segundo, que tenemos funciones. Es decir, los fiscales investigan y los jueces se dedican a hacer lo que deben hacer, que es juzgar. Hoy, ¿qué tenemos? Jueces que tienen jurisdicción sobre las causas, que deciden qué causas avanzan y qué causas no avanzan. Fíjese usted. Usted lo dice muy bien por ahí. Jueces que se sientan sobre el expediente. Exactamente. Usted lo ha visto. Hoy estamos viendo cómo esos jueces tienen potestad sobre las causas, sobre esas causas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Una causa avanza o no? Lo decide el juez. ¿Y esto qué es lo que ha sucedido? Encima con un agravante, porque estas mismas causas existían, las que estamos viendo en los diarios todos los días, existían ya antes y las tenían los mismos jueces. Pero yo me pregunto, ¿no había un cambio de signo político y entonces estas causas se iban a investigar? No, que los jueces, como corresponde en el sistema acusatorio, se dediquen a juzgar y los fiscales a investigar. Tenemos una deuda histórica con la Constitución Nacional que prevé taxativamente que los juicios deben ser orales, públicos. El sistema debe ser contradictorio y por jurados. De allí mi objeción de fondo. Yo puedo apoyar la coyuntura, pero la objeción de la ineficacia de la justicia tiene que ver con que reformemos el sistema. Ahora, diputada, a mí me asustó mucho en su momento cuando la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, que en tanto acusatorio delegaba muchas funciones a los fiscales, y ya sabíamos la estrategia de colonización del Ministerio Público que había operado el kirchnerismo. Quiero decir, no puede haber, eso no puede pasar sin una reforma al Ministerio Público Fiscal. La cuestión sería, digamos, es importante que los fiscales se dediquen justamente a investigar. La institucionalidad que nosotros nos debemos es que justamente tengamos los mecanismos suficientes para el nombramiento de esos fiscales. Una independencia que debemos garantizar con institucionalidad. No solamente tenemos que reformar el sistema de justicia, yo también tengo un proyecto presentado respecto de la orgánica de justicia. Que es interesantísimo, pero eso ya cambia la cabeza. Es que justamente, si estamos hablando de institucionalidad, la institucionalidad tiene que ver con uno de los objetivos de este cambio de gobierno. La gente votó un cambio y esa institucionalidad tiene que ver con construir la república. En eso no podemos perder el objetivo de vista. En eso debemos estar todos los argentinos. En algún momento nos gustaría mucho recibirla acá, estamos muy cerquita del Congreso, así charlamos largo sobre eso, porque es un proyecto que merece, para que la audiencia pueda conocer qué hay detrás. Ahora tendría que contentarme con que me responda lo siguiente. ¿Se está trabajando sobre eso? ¿El gobierno, el bloque de Cambiemos, entiende que tiene que venir por ese lado la reforma? Bueno, nosotros, de hecho, desde proyectos para la orgánica de justicia, de implementación, estamos preparando un proyecto de precursores químicos, tenemos proyectos presentados sobre ley de inteligencia, o sea, si lo que nos interesa es el sistema de justicia y muy especialmente lo que nos aqueja a todos los argentinos, que es la criminalidad compleja, debemos dar al gobierno las herramientas necesarias para que esa institucionalidad, que significa funciones, verdaderamente nos garantice una justicia mejor, eficaz y especialmente transparente. Este sistema inquisitivo es exactamente lo contrario, es lerdo, escrito,
como usted dice, muchas veces el juez se sienta sobre el expediente, no hay justicia en estos términos. Claro, usted propone un juez de audiencia, donde todo el trabajo del juez se resuelva en la audiencia pública. Directamente, claro, porque el juez lo que tiene que hacer es juzgar. En cambio, ¿por qué hay tanta resistencia al sistema acusatorio en muchísimos casos a partir de los mismos jueces? Y porque pierden, digamos, jurisdicción sobre algo que sienten como el terreno propio, una potestad sobre las causas, sobre la decisión de qué causa van, qué causa no, ¿está? Es decir, esos jueces que, discúlpenme, lo digo con todo respeto, más bien parecen que un juzgado, más bien que lo que parece que tienen es un feudo. Y los comportamientos que hemos visto en los últimos tiempos creo que avalan lo que estoy diciendo y lo digo con todo respeto. Ahora, usted critica bien la dimensión feudal que efectivamente existe en la justicia. A mí me llamó mucho eso la atención, pues no tiene nada que ver con la crítica que hace Justicia Legítima sobre lo mismo. Sí, justamente cuando hablamos de justicia federal estamos hablando de criminalidad compleja, es decir, como lo decía antes, de criminalidad organizada. Sí. Y Argentina tiene mucho por reconstruir en todo esto. ¿Por qué? Porque la corrupción, por ejemplo, el delito de corrupción, no es solamente un delito, es un delito que es generador de otros delitos. Sí. Y además es generador de otros delitos porque supone la connivencia de uno o varios niveles del Estado, claro, de las fuerzas de seguridad o del poder judicial o de los políticos o del poder económico, pero convengamos, no hay narcocriminalidad ni criminalidad organizada sin connivencia de uno o varios niveles del Estado. Diputada, el proyecto que anda dando vuelta para reforma del Ministerio Público Fiscal, ¿sí dota de esas garantías de las que hablaba para poder cumplir mejor el nuevo código procesal? Bueno, nosotros tenemos observaciones importantes a este proyecto y la verdad que como está en tratamiento no quisiera decir mucho al respecto porque veo que uno apuesta a que en el tratamiento en comisiones se escuchen esas objeciones y se mejoren los proyectos. De hecho, siempre ha sido la actitud del bloque demócrata progresista con relación al tratamiento en comisiones de este tipo de proyectos. Muchísimas gracias. Dígame. Perdón, tengo que decir que integro las comisiones de legislación penal, seguridad y narcotráfico. Se imagina que son comisiones que se vinculan con los temas de los que estamos hablando, ¿no? Ciertamente. Diputada, la dejo ir a votar y a mí se me termina el programa. Así que seguimos hablando en algún momento. Cómo no, un gusto para mí cuando los pueda visitar personalmente. Mi agradecimiento. Un saludo grande. Gracias a usted. Era la diputada Ana Copes, que es diputada por el Partido Demócrata Progresista, provincia de Santa Fe.